La Otra Mirada, un programa de conversación, análisis y reflexión sobre los principales acontecimientos de la actualidad nacional e internacional. Cada edición ofrece distintas perspectivas para comprender los hechos que marcan la agenda pública, con entrevistas, opiniones y un análisis serio y cercano. Porque entender el presente exige mirar más allá de los titulares, donde las ideas dialogan y la información se convierte en conocimiento. La Otra Mirada, con nuestros panelistas estables, Carolina Fernández, Janino Riquelme y Jorge Andrade. Bienvenidos. La Otra Mirada, un programa de conversación en donde todos los viernes de 7 a 8 estamos junto a Carolina Fernández. Hola, Carolina. Hola, Jorge, ¿cómo está? Hasta aquí vamos bien, dijo el pollo, y derechito al horno. Claro, sí, pues ya comenzando con la segunda etapa de este año, yo creo que hay que cuidarse, por ahí hay un dicho, hay que pasar agosto, así que yo estoy en eso, yo estoy protegiéndome y mi informe meteorológico me dice que se acercan lluvias. La rodilla izquierda me está doliendo, así que va a llover. Y Janino Riquelme, pues. Sí, hola, ¿cómo están ustedes en este nuevo programa de la Radio Portales, La Otra Mirada, la radio, la primera de Chile? La primera de Chile, Radio Portales. ¿Qué historias tenemos los porteños, sobre todo, como Por somos supuesto. los tres acá respecto de la Radio Portales, ¿no? Claro. Nos acompañó desde nuestro nacimiento, creo yo, así que Portaleando la Mañana y una serie de programas, así que muy contentos de poder estar acá en La Otra Mirada. Así es, y saludamos también a la radio Tierra Amada de la Costa, que los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, retransmite nuestro programa La Otra Mirada. Y sabes, Jorge, se me está ocurriendo algo que podríamos invitar, ahora que nos están escuchando las personas de Tierra Amada, a lo mejor a alguien que venga de ese lugar para que lo podamos entrevistar. Me parece Sería interesante, ¿ah? Excelente. Muy ¿Qué buena opina idea. el público? ¿Ah? ¿Qué dice la Sí. gente? No, me parece muy buena idea y vamos a hacer las gestiones con nuestro periodista, al que también saludamos, don Rafael Martínez. Rafael Martín, un aplauso para Rafael, sí. Y Los controles. a nuestro controlador, don Gerardo Terán, de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Bueno, hoy día vamos a conversar del tema que está en la agenda pública, principalmente por la preocupación que implica, como es esto de el clima. El clima que nos está azotando duramente y en forma extraordinaria en los últimos tiempos. Chile es un país de catástrofe. Cuando no es terremoto, puede ser un tsunami, Claro, y ahora es lluvia. O sea, temporal, pero tiene que ser con todo, si no, ¿para qué? exactamente. El clima dice con todo, sino para qué. Y resulta que la verdad de las cosas es que hemos avanzado desde el punto de vista de las obras, la construcción de edificios, de casas, etcétera, conforme a normas estrictas, porque somos un país telúrico. Pero no hemos avanzado en lo que significa resguardarnos de lluvias torrenciales y no conocíamos las trombas marinas o las trombas que se producen que se han producido en estos días en el los sur. ríos atmosféricos. O los ríos atmosféricos. ¿Quién había hablado antes de ríos atmosféricos? Claro. Diríamos, eso es como un término nuevo para nosotros. Pero ocurre que hoy día los meteorólogos hablan de verdaderos ríos que se desplazan a bordo de las nubes y se producen estos ríos atmosféricos. Bueno, queríamos agua y ahora nos llegó de golpe. Ese es el tema de hoy. Carolina. Sí, yo lo primero que quisiera hacer en esta otra mirada también es poner la otra mirada en aquellos que han sufrido estas tormentas, sobre todo la región de Coquimbo, que han salido muy afectados. Yo sé que hay muertos, o sea, no es algo simplemente que se nos llueva la casa. O sea, acá en este país, en Chile y en esta región también, no llueve para todos igual. Entonces, la primera reflexión que nos queda es justamente que sabemos que todos los inviernos, yo me acuerdo cuando era chica, que todos los inviernos pasaba lo mismo y que todos los años quedaban los mismos como autos en el paso bajo nivel, qué sé yo. Y
nos damos cuenta, a propósito de estas circunstancias que estamos viviendo ahora con la corriente del Niño que nos está llegando este año, que nada de esas cosas se había solucionado. Simplemente nos habíamos acostumbrado a que no teníamos lluvia, y como no teníamos lluvia no seguimos haciendo mantención, no nos fijamos en la infraestructura, y eso también ha repercutido en la realidad de las personas, porque lamentablemente tenemos una gran cantidad de víctimas, y hay gente que no ha tenido durante el último tiempo qué comer, cómo salir a trabajar, cómo vestirse, la ropa de cama, han perdido todo. Entonces creo que el llamado también es a eso, a mirar ese otro lugar que es el más desposeído, al que más le cuesta, y que lamentablemente se van a ver y se van a seguir viendo afectados con el tiempo que tenemos anunciado para estos días, porque las tormentas no terminan. Sí, mira, concuerdo también en que ha sido una situación bien desesperante para mucha gente. Si bien la lluvia siempre es una buena noticia. Sí. Agua que necesitamos. Agua que necesitamos. Siempre hablábamos, cuando me tocaba también en el gobierno, tratábamos de no hablar de un frente de mal tiempo, porque en realidad para nosotros, sobre todo en esta zona, centro, hacia el norte, siempre la lluvia es un buen tiempo. El problema es que en esta oportunidad, claro, cayó en muy poco tiempo, en muy pocas horas, cayeron muchos milímetros. Estábamos hablando de 200 milímetros Sí. en el Valle del Elqui o en el Norte Chico, que no está preparado, y por lo tanto eso es la gran complejidad, porque hacia el sur ha estado lloviendo mucho más, incluso llovió en esos días. Sin embargo, los desastres no son tan grandes porque es una zona que está bastante más preparada, la gente está más preparada. Están acostumbrados, los suelos están preparados para ello. Sin embargo, en esta zona y en la zona norte no fue así. Y por eso tanto desastre. Y además a eso se suman algunos de los servicios básicos de nuestra vida, como el agua y la luz, que sufrieron colapsos totales. Y ahí un llamado de atención al esquema en el que estamos involucrados, porque la energía eléctrica se privatizó en tiempos de Pinochet, los servicios sanitarios se privatizaron en tiempos de la Concertación, y hoy día las empresas privadas, pero que son de servicio público, no dieron abasto. Ninguna de las dos dieron abastos. Hubo grandes grupos de familias que estuvieron 4, 5, 6 días sin energía, por ejemplo, sin energía eléctrica. Y pasó más de 10 días. Mucha gente también, entonces, y sin agua potable. Claro. Sobre todo en la cuarta región, empresa Aguas del Valle, que es la misma empresa Esval, son los mismos dueños, han tenido grandes complejidades para reponer el servicio. Entonces, en un servicio tan básico, tan esencial para la vida humana, quedamos al arbitrio de estas empresas que se organicen, que se planifiquen, y sin embargo vemos el desastre que ha significado aquello. Bueno, la autoridad ha anunciado multas millonarias para estas empresas eléctricas que no reponen el servicio, igual que el agua potable, pero en definitiva el tema es que la multa va en beneficio fiscal, me imagino, pero no en beneficio de la gente. Y por otra parte, tú que tienes expertise en eso, Yanino, ¿cómo lo hacen las empresas porque contratan servicios externos para reponer los cables, los postes y todas esas cosas, ¿no? Claro, todas las empresas tienen sus servicios externos. Prácticamente no hay empresas distribuidoras eléctricas o de agua que tengan personal propio para ejecutar esas labores. Y por lo tanto no dieron abasto hoy en día. Tienen una planta de contratistas básicas para las condiciones normales, pero para estas emergencias se supone que tienen que contratar equipos especiales, empresas adicionales, etcétera. Supimos de empresas que la estaban llamando el mismo día, el día anterior, la tarde, la noche anterior, desde San Antonio para que se fueran a San Felipe, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entendemos que esta fue una calamidad bastante más grande que una condición normal. Los temporales además afectan mucho a las redes eléctricas, porque las redes eléctricas en su mayoría son redes aéreas desnudas. El cobre está desnudo, por lo tanto le cae una rama, cualquier cosa y se cortan, o sea, se genera cortocircuito. Y por lo tanto la lluvia no genera mucho colapso, sino el viento
los tornados, las caídas de árboles, de ramas, etcétera. Y los accidentes automovilísticos. Y los accidentes automovilísticos que quiebran los postes. Que quiebran los postes. Pero esto era una contingencia que se estaba anunciando hace rato, hace mucho tiempo, hace varios días que se estaba anunciando que venía con esta envergadura y por lo tanto las empresas tenían que haber tenido toda la posibilidad, toda la disponibilidad para prepararse. Bueno, yo no entiendo, ¿qué le sale más caro a una empresa distribuidora eléctrica? ¿Tener un equipo contratado para estas emergencias o pagar la multa? Porque ese es el otro asunto, porque si les doliera tanto pagar la multa, esa plata que tienen que pagar en la multa podrían destinarla a tener equipos permanentemente para estas emergencias, ¿no? Claro, efectivamente, yo he visto en otras condiciones, en otras circunstancias, por ejemplo, cuando han sido incendios, me recuerdo hace unos años atrás, cuando fueron los grandes incendios en el sur, Santa Juana, no sé si se recuerdan, sí. donde hubo personas fallecidas, donde hubo pueblos enteros que se arrasaron, y una de los iniciantes de eso fueron fallas en las líneas eléctricas. Ahí en ese caso CGE estuvo bien por las cuerdas, efectivamente. Tuvo incluso ejecutivos detenidos en la cárcel en su momento y se hicieron unas inversiones millonarias para poder salvar en ese tiempo y en ese lugar una condición como aquella, porque efectivamente cuando ya hay responsabilidades penales, cuando ya hay responsabilidades civiles, ya la cuestión cambia. No sé si con las multas se moverán, digamos, pero ya cuando hay responsabilidades penales, cuando ya hay organizaciones de usuarios que se organizan para demandarlo, ya la cosa cambia. Claro. Bueno, acá en los incendios también tuvimos personas pero de otra manera, ya no fue una falla técnica, una falla eléctrica la que provocó los incendios en el sector de Viña del Mar, sino que fue responsabilidad de personas que hoy día están también siendo juzgadas, claro, que están en ese proceso y que es lamentable porque también murió una cantidad importante de personas, niños, niñas. Me acuerdo que estuvimos también en la emergencia con Janino trabajando en ese momento y con otras personas que han venido al programa. Me acuerdo del mismo diputado Cuello que estuvo ahí bien ágilmente trabajando para que la gente pudiera recibir una solución lo más pronto posible. Pero eso es lo que tienen las emergencias finalmente, que no se pueden prever. Salvo en estos casos que cuando son condiciones climáticas sí podemos tener un resguardo, adelantarnos a algunas cosas, posibilidades que se pueden dar en la realidad y que por lo tanto ahí habría que haber tomado algunas medidas. Pero no solamente en la empresa privada, sino también a nivel gubernamental. Porque lo que hemos visto durante este último tiempo es que el gobierno se ha presentado como un gobierno de la improvisación total, donde vemos que sale una gran cantidad de autoridades, están constantemente cambiando, dicen que tenían un plan, después no tenían el plan. Entonces ha sido un embaucamiento hacia la ciudadanía lamentable por una parte, y por otra nos están demostrando con todos estos hechos que lamentablemente no saben gobernar. No tienen esa experiencia, esa expertise técnica tampoco, entonces estamos como al arbitrio y a la merced de gente que ha sido totalmente incompetente, y esa incompetencia ha tenido consecuencias graves en la vida de las personas. Claro, porque nosotros estamos hablando de emergencia. ¿Y qué es una emergencia? Es un evento que puede ocurrir conforme a la ley de Murphy, pero es un evento que ocurre bien a lo lejos, bien excepcionalmente. Pero resulta que no es previsible. Que no es previsible, etc. Pero resulta que aquí, hablando de emergencia, recién hablaba Carolina del incendio de Viña, de Quilpué, y ese tremendo estrago que produjo más de 130 muertos. Pero no estamos olvidando que no hacía mucho. El 2014 hubo un incendio que quemó varios cerros completos en Valparaíso. También, sí. Entonces, las emergencias, entre comillas, están sucediendo muy continuamente, digamos. Ya no sé si llamarles emergencia o llamarles precariedad. Esa es una pregunta que dejo al aire. Y en particular aquí en la zona. Hoy día, por ejemplo, está cortada la avenida Altamirano y resulta que no se sabe para cuándo se pueda volver a ocupar, porque hay problemas estructurales serios y resulta que
así como Valparaíso y Viña se conectan fundamentalmente por la Avenida España, Valparaíso con Playa Ancha se comunica fundamentalmente por la Avenida Altamirano, pasando por la Caleta del Membrillo, ¿no es cierto?, subiendo al Parque de Ecobarrio. Y los que somos porteños sabemos la importancia que tiene. Hoy día, tengo entendido que la locomoción pública y la mayoría de los habitantes de Playa Ancha están subiendo y bajando por Carampangue, exacto. que incluso está prohibido por la reglamentación del tránsito para vehículos mayores como micro o camiones, o por Taqueadero, que es otra calle que es totalmente secundaria, en donde incluso hay un paso del ex ascensor Villaseca. Sí. Entonces, Claro. alternativas realmente viables para conectar Playa Ancha con el plan de Valparaíso no hay muchas. Y sin embargo, este temporal que hemos enfrentado en estos días con estas marejadas han dejado en descubierto, ¿no es cierto?, que la fragilidad que tiene el plan de Valparaíso. Y si nos remontamos un poquito a la historia, resulta que donde está hoy día el edificio del Mercurio, años había una caleta de pescadores. Incluso hay una placa ahí que recuerda que ahí había una caleta de pescadores. O sea, el mar llegaba hasta donde está hoy día el Mercurio, que es ahí en la calle Esmeralda, ¿no? Claro. Entonces, todo Esmeralda hacia Errázuriz era mar. Y el mar está queriendo recuperar lo suyo. En algún momento iba a pasar. Y lo hablábamos también en otros programas anteriores, esto de no respetar la naturaleza. ¿Se acuerdan de esto que nos decían en las campañas recientemente pasadas? Chao con la naturaleza, chao con los ambientalistas, que no se nos caigan proyectos importantes, inversiones importantes para el país. Y ahora resulta que la naturaleza nos demuestra todo lo contrario. Es importante que pongamos atención en ella para que hagamos las cosas bien. Bueno, y en el caso de Valparaíso se da una situación bien particular, porque esta es una ciudad que se ha ido formando de a poco, también así improvisadamente, con calles nunca fue fundada. Claro, nunca fue fundada. Entonces, yo creo que lo más organizado que tiene la ciudad es justamente el plan de Valparaíso. Toda esa infraestructura que se le ganó al mar es lo que tiene como más planificado, pero en los cerros, las calles estas que suben, que bajan, que ya todos los que conducen en la ciudad saben más o menos cómo hacerlo, pero cuando vienen los santiaguinos, por ejemplo, de Carla Grande, porque no saben por qué por qué calle entrar, por dónde doblar, y se produce ahí todo el problema, porque es una ciudad antigua, que está hecha y pensada como ciudad antigua, con calles más pequeñas, donde antes pasaban caballos, tranvías. Hay que hacer memoria también de esta ciudad. Claro, porque las calles en Valparaíso fueron planificadas, entre comillas, por una cuestión práctica histórica. Son calles diseñadas por los españoles, en donde su anchura dependía de que pudiesen pasar carretas. Claro. Entonces, claro, por eso son tan angostas y empedradas, porque era suficiente para que pasara una carroza. Sí, efectivamente. Bueno, como muchas otras ciudades, en realidad, aquí no nos escuchan solo de Valparaíso. Estamos acá en Valparaíso, por supuesto, pero Viña del Mar también y muchas otras ciudades, que decir de San Antonio también. Son centros que de alguna forma se mantienen, se organizan, el plan, pero cuando empiezas a mirar hacia los cerros, se han ido construyendo poco a poco. Los cerros de Viña del Mar se han ido construyendo en base a las tomas. Claro. El cerro forestal, por ejemplo. Todo ha ido creciendo en base a las tomas históricas de terreno y cómo el ser humano ha ido adaptándose a la geografía, pero muchas veces, claro, eso nos genera grandes complejidades urbanísticas porque las calles son muy estrechas y por lo tanto hoy en día no puedes subir el carro bomba, no puedes subir el carro del aseo, etcétera, etcétera. Entonces estamos con una serie de complejidades. Pero necesitamos ir haciendo esa conciencia porque en estas emergencias como la que estamos volviendo al tema, es cuando estamos teniendo esos grandes problemas. En las quebradas que se llevan todos los restos, o en las calles que finalmente terminan en malas condiciones porque no han sido suficientemente planificadas pensando en un diseño urbanístico integral. Y la realidad de estas ciudades es así y va a seguir siendo así. No vamos a refundar otra ciudad distinta, por lo tanto, la idea es cómo vamos siendo resilientes y cómo nos vamos adaptando
y tomando, como dice Carolina, en claro cuál es la naturaleza, qué nos está diciendo la naturaleza y por dónde están los cauces, por dónde están las corrientes de agua, por dónde va a circular diversas acciones, digamos, y por lo tanto en función de eso, ¿cómo planificamos la ciudad? Y además que ejemplos de eso hay, porque si uno viaja a las ciudades en Europa, hay otras formas que también son ciudades antiguas, pero que han ido siendo adaptadas para la contingencia. Yo estaba pensando a propósito de lo que tú decías, Janino, del tema eléctrico, que yo no recuerdo allá cuando estuve haber visto, por ejemplo, los cables. El tendido eléctrico a la vista, está todo de manera subterránea. Y acá, ¿cuánto nos faltaría para poder llegar a eso? Y si llegamos a eso, ¿quedaría bien hecho o nos quedaríamos sin luz a cada rato? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pero fíjate que hay incluso una ley que se promulgó hace poco que establece que las compañías eléctricas, las compañías de telecomunicación, etcétera, tienen que retirar los cables que están sin uso, afirmados los postes actualmente, y que es una maraña, tipo telaraña, que realmente no cumple ningún fin, pero sí están haciendo bulto en los postes y que tapan incluso la luz del sol. Y resulta que esa campaña es lenta, pero acusa este grave problema que tú señalas, sí, de que ¿por qué tiene que ser toda la cablería aérea? ¿Y por qué? Yo conozco en Santiago, en el barrio alto de Santiago, en donde son todas subterráneas. Claro. No ves cables tú ni aéreos. Bueno, pero dentro de lo que estamos conversando, de lo que es la situación climática, yo quiero señalar de que efectivamente hay mucha gente que hoy día lo está pasando mal y muy mal. Y nosotros tenemos que necesariamente hablar de ello. Por ejemplo, los pobladores que viven en Laguna Verde, que es uno de los polos de crecimiento de Valparaíso, están sin agua potable hace varios días. Y como hay muchas calles de tierra, el barro impide que puedan llegar camiones de aljibe con agua potable. Entonces, ahí hay una situación dramática que incluso está muy relacionada con la salud pública. Claro, también. Pues. Porque la falta de agua potable es un lugar propicio para el desarrollo de bacterias y de elementos nocivos para la salud humana. Y junto con eso, lo que está ocurriendo en la zona norte de nuestro país, que ya lo decía Janino, todavía hay gente aislada. Hay gente, se ha repuesto una pequeña parte de lo que es la conexión troncal o la más importante en el norte, pero los accesos y puentes hacia los lugares periféricos, por decirlo así, aún no hay ninguna medida que implique resolver ese tema y hay mucha gente aislada. En estos días hay gente que no puede ni ir a estudiar, ni ir a trabajar, ni tampoco ir a comprar los alimentos. Entonces, hay mucha gente hoy día que lo está pasando muy mal y lo que vemos, al menos por la prensa y los medios de comunicación, es que las autoridades están siendo muy lentas para responder a estas necesidades de la población. Es decir, se nota lo que tú decías al principio, de la inexperiencia que tienen muchas autoridades en este país actualmente, en donde se están volviendo demasiado lentos para poder resolver las urgencias, porque estas son cuestiones de el agua, la luz, la alimentación. No es una cosa que puede esperar un mes, una semana, no. Son cosas que a la gente que no tiene luz, todo lo que tenga en el refrigerador se le echa a perder. Y a la pyme, al pequeño comerciante, lo mismo. Por lo tanto, esto es una real emergencia. Quería, a propósito de aquello, pasar información de utilidad pública, digamos. Hay mucha gente que lo sabe, pero en Chile los catastros de damnificados, estamos hablando de los primeros números hace un par de días hablaban de 17.000 familias damnificadas aproximadamente, que puede ir creciendo en la medida que se vayan haciendo los catastros. Los catastros se hacen a través de lo que se llama la ficha FIBE, para que todos
puedan saber. ¿Cómo se llama? La ficha FIBE. Es una ficha de información básica de emergencia. FIBE, con B larga. Es una ficha que se llena en terreno. O sea, son funcionarios principalmente de los municipios y del Ministerio de Desarrollo Social que pasan por cada una de las viviendas afectadas y llenan una ficha completa con la información del dueño de casa, de las afectaciones, de la cantidad de gente que vive ahí, etcétera, etcétera. Y con eso queda uno inscrito y ahí hay una clasificación, si es daño mayor, si es daño total, si es daño mayor, si es daño menor, etcétera, y queda uno entonces registrado en un catastro. Es bien relevante porque de ese catastro después vienen todas las ayudas, por ejemplo. Hoy día el gobierno y todos los gobiernos en todas las emergencias se destinan al principio, primero que nada, se destina un bono en efectivo, en plata, que generalmente va a la cuenta RUT. El bolsillo electrónico. El bolsillo electrónico, pero que en este caso es un bono inicial al tiro para ayudar a la familia que está afectada. En esta oportunidad se definieron 4 niveles, desde las familias con niveles de menor afectación, que se les genera un bono de 375.000 pesos, hasta los de daño total, que son 1,5 millones. 1,5 millones de pesos para el jefe o la jefe de hogar. Pero esa persona, el Estado, ¿cómo reconoce a la persona? A través de esta ficha FIBE. Por lo tanto, es bien importante. No es un bono al que se postule, no hay postulación. Aquí, todo aquel que es constatado de que tiene daño por el funcionario o la funcionaria o de la municipalidad de su sector o por funcionarios del Estado, principalmente el Ministerio de Desarrollo Social, generan esta ficha, se ingresa a una base de datos, se hacen algunos cruces básicos de información. A nosotros nos pasó también en la época de los incendios, que acá de Viña del Mar, de Quilpué, como se acordaba Carolina, que hubo un momento en que empezó a decaer la inscripción, porque ya habíamos recorrido grandes sectores inscribiendo, y hubo un momento en que se empezó a subir de nuevo, y lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social es hacer un chequeo y una validación, y empezaron a aparecer muchas fichas falsas, o damnificados falsos. Damnificados que decían, en el caso de los incendios, no, si yo vivía aquí en esta ladera, en esta quebrada, yo vivía y mi casa se fue porque se la llevó el incendio. Entonces ahí empieza a hacer algunos cruces de información con los vecinos, con la ficha de protección social, etcétera, y se pudo detectar y se pudieron aislar esos casos que estaban tratando de aprovecharse. Pero bueno, siempre hay aprovechadores en todos lados. Pero más allá de eso, lo importante es que toda la gente damnificada sepa que tiene que haber un registro a través de esta ficha FIBE. Así que es bien importante porque todos tienen que tener derecho a esa información. Janino, y me surge una pregunta a propósito de esto, y tal vez las personas que nos están escuchando también se lo pregunten, porque esta es una ficha que no se postula, o sea, que lo hacen funcionarios y funcionarias de gobierno o de los municipios. Sí, y si yo estuviera damnificada, ¿cómo logro? A lo mejor mi casa está en un lugar que está aislado y que tal vez nadie se va a enterar de la autoridad que yo estoy con un problema, con una afectación. ¿Cómo logro que me llegue esa ayuda si los funcionarios o las funcionarias no van a pasar por mi casa? ¿Se llama a la municipalidad? ¿Qué hace una persona que esté en esa situación? El primer vínculo siempre es la municipalidad. En general siempre es la municipalidad. Las municipalidades en Chile están definidas como la primera línea y de primer vínculo con la ciudadanía, digamos, con la población. Por lo tanto, la idea es ir a la municipalidad o llamar a la municipalidad, etcétera, pero en general el funcionario tiene que venir. No, con que yo vaya a la municipalidad, a menos que alguna municipalidad lo esté haciendo de alguna forma distinta, pero en general el funcionario tiene que ir a la casa porque tiene que constatar el daño, tiene que constatar que efectivamente es una vivienda que existe, que es real, que ellos son los dueños y que no se encuentre con que llega allá y hay otros dueños, y por lo tanto tendrá que ver o ocupantes, digamos, y por lo tanto tendrá que revisar ciertos elementos el funcionario o la funcionaria, para lo cual están preparados, para lo cual están capacitados, y por lo tanto es bien importante. Pero el contacto siempre es a través de la municipalidad.
Bien, me parece muy buen dato para nuestros auditores, porque estamos en La Otra Mirada, el programa de los días viernes entre 7 y 8 por Radio Portales y retransmitido por Radio Tierra Amada. Seguimos conversando respecto a lo que se viene, porque hoy día los aparatos y los sistemas meteorológicos tienen un mayor porcentaje de exactitud de los datos. Yo me acuerdo que no hace muchos años atrás había veces que decían, ¿no es cierto?, que iba a llover y no llovía. Entonces, y uno salía con el paraguas. Claro. Y no pasaba nada. Pero ocurre que ahora no. Ahora, como hay avances tecnológicos que determinan, ¿no es cierto?, de que cuando los meteorólogos dicen va a llover, incluso son tan precisos que dicen a partir de las 5 de la tarde va a llover hasta las 8 de la mañana al día siguiente. Y eso ocurre, fíjate. Entonces, hoy día hay que creerle cuando dicen que va a llover. Y está anunciado que para mañana empezarían las lluvias. Nuevamente. Aquí al menos en lo que es la quinta región y en parte de la zona norte. Se habla de que hasta Copiapó podrían haber, pero se dice que para la zona norte serían escasos milímetros. Hablan de entre 3 y 5. Pero para el sur, para la región del Biobío, sí, van a haber lluvias intensas sobre 25 a 35 milímetros promedio. Ahora bien, esto significa de que hay que tomar las medidas precautorias para salir abrigado, salir con paraguas, y si no tiene que salir, mejor no salga, porque ocurre que ya sabemos lo que ocurre, se inundan las calles, la locomoción merma bastante, hay muchos accidentes. Desprendimientos también, desprendimientos de tierra. Es común que en la Avenida España, por ejemplo, haya desprendimientos de tierra también en los sectores de cerca de la aduana, Altamirano y eso. Bueno, el asunto es de que hay que tomar las medidas precautorias porque se habla nuevamente del famoso tren de lluvia que estaría por venir en estos días y que va a durar, hablan de hasta una semana, en donde habrían lluvias más o menos fuertes y nieve en la cordillera. Me estaba acordando de una canción, seguramente quienes nos escuchan también se acuerdan, esa, viento, dile a la lluvia. ¿No se acuerdan? Acá en la Radio Portales se escuchaba mucho esa canción. Claro. Sí. Gervasio. Sí. Mira, y Gloria Benavides se hizo famosa con la gotita. Claro, sí. Con la gotita. Era una gotita. Sí. Pero esta no es una sola gota, hay varias gotas que nos van a caer durante este año en general, porque incluso se estaba anunciando que para las fiestas patrias en septiembre posiblemente también tengamos algunas lluvias, y eso va a significar que muchos de los fonderos, ¿cierto?, que aparecen cada cierto tiempo diciendo, oh, nos fue mal por las ramadas, qué sé yo, se nos aguaron las fiestas, también va a ser parte de los acontecimientos y puede repercutir en el turismo, en zonas como esta, Valparaíso, ¿cierto?, que la gente viene, en Coquimbo también, que la gente tiene además esta fiesta larga de fiestas patrias, puede tener una repercusión y una consecuencia importante en la parte más económica también de las regiones. Así es, porque, a ver, yo recuerdo que con cierta periodicidad llovía pero poco para fiestas patrias. Acordémonos de que incluso ha habido desfiles militares, ¿no es cierto?, en donde ha llovido. Así que no sería extraño que lloviera con todo este cambio climático que estamos viviendo, se acentúa esta situación. Pero bueno, es el país que tenemos y vivimos aquí, y lo único que tenemos que hacer es prepararnos sí, para estos eventos. Seguirnos preparando, porque como decíamos al principio, la lluvia, el agua tiene muchos beneficios. Entonces es importante captar, tener cómo hacerse de esos beneficios sin el sufrimiento que hemos tenido con las familias que se han visto afectadas. Pero para la agricultura, para el mismo consumo humano, cabe comentar de que, por ejemplo,
el consumo humano de todo el Gran Valparaíso, el consumo de agua potable de todo el Gran Valparaíso, o sea, todo Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana, Concón, etcétera, hasta hace 15 años, 10, 15 años, venía, entre otras cosas, principalmente del lago Peñuela. No sé si ustedes se recuerdan que Sí, el agua potable venía claro. del lago Peñuela. Claro que Con sí. esto del cambio climático y con todo este abuso, uso y abuso, el lago Peñuela finalmente se fue secando. Y hace poco el lago Peñuela estaba prácticamente seco. Sí, pero se ha recuperado, según la última información, en un 28%. Eso es lo que iba a comentar. Y por lo tanto, todo el consumo humano, hasta hoy día, hasta hace una semana atrás, por decirlo de alguna forma, viene principalmente de otro embalse, que es el embalse Los Aromos, Claro. que está en Limache. Desde ahí, y eso se alimenta el río Aconcagua, el lago Peñuela se alimenta principalmente de las lluvias. Del embalse Los Aromos hoy día prácticamente se alimenta todo el Gran Valparaíso. Y hoy día ya el lago Peñuelas, a raíz de estas lluvias, como bien señala Jorge, ya se ha ido recuperando. La última información que ha dado el mismo personal de CONAF de la reserva ya habla de un 33% de recuperación de la capacidad total, que es un lago enorme en cantidad de agua potable. Entonces, eso también es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque eso significa que tenemos reservas de agua potable para el consumo humano en grandes cantidades en el embalse Los Aromos, que sigue siendo una fuente principal, pero hoy en día en el lago Peñuelas, con un 33% de su capacidad, es una muy buena noticia. Exactamente. Ahora, lo que está pasando en el agro, oye, así como en las ciudades, tenemos gente, yo conozco al menos una persona que en Playa Ancha se le voló el techo de su casa, porque la lluvia no es solamente el agua que ha caído, Claro. sino que ha venido con viento. Con mucho viento. Se habla de 50, 80 y ráfagas hasta de 100 kilómetros por hora. Entonces, ese tipo de viento arranca los techos de raíz. Bueno, hay mucha gente afectada en eso, pero también, al menos la televisión ha ido mostrando en estos días, los efectos en la agricultura, especialmente en la agricultura familiar, que está causando estas lluvias, tanto en el norte, en donde hay lugares en donde se han perdido plantaciones de paltos enteras y viñas. El agua arrastrado por las viñas. Hay un desastre tremendo en la agricultura y en el sur también, por el desborde de los ríos. Incluso se dice que, y ya uno lo puede estar viendo, están subiendo los precios de las frutas y verduras. Porque como consecuencia de esto, van a haber falta de oferta de verdura. Y ya el otro día escuché en una verdulería que dijeron, oiga, van a subir las papas. Pero fíjate que en contrario de esto... Ya las papas estaban carísimas, ya Sí. estaban antes de las Sí. lluvias. ¿Cómo está el estaban saco caras. más o menos de papas? No sé, pero Di- estábamos del orden de 1.300 pesos el kilo. Claro, a ese nivel está llegando y dicen que va a subir más. Igual que el zapallo. Ayer me entero que el kilo de zapallo está en 3.500 pesos. El kilo de zapallo. ¡Qué caro! Y que ahora necesitamos zapallo para la sopa y pilla. Claro, Para claro. Bueno, pero lo contradictorio en esto es que mientras está ocurriendo esto objetivamente y a ojos vistas de todo el país, resulta que hay un ministro de Agricultura de apellido Campo Uf, que sale a decir que no hay daños estructurales en la agricultura chilena. uf. Entonces uno se pregunta, oye, ¿y en qué país vive este caballero? Porque ¿cómo un ministro de Agricultura puede afirmar hoy día que no hay daños estructurales en la infraestructura agrícola chilena? Claro, y lo Yo- hemos visto en la televisión, en redes sociales, cómo están los agricultores sufriendo, haciendo llamados, o sea, es como invisibilizar completamente esa realidad. Absolutamente. Exactamente, entonces- Debe mirar el patio de su casa nomás y no sale a terreno a revisar cómo está la situación. Pues. Claro. Lo que sí fue mucha la presión contra el ministro Campos
Y el día de ayer finalmente se decretó catástrofe agrícola en varias regiones del país. Afortunadamente, después de mucha presión de los agricultores, de los diputados y senadores, sobre todo de la cuarta región, de la tercera región, de la quinta región también, finalmente el día de ayer el Ministerio de Agricultura decretó catástrofe agrícola, que es una cuestión básica y que la veíamos todos en todos lados, digamos. Bueno, pero lo que uno se pregunta, si una autoridad, que en este campo es la principal autoridad del país, en el campo de la agricultura, hace esas declaraciones a la prensa, ¿cuáles son las consecuencias que él tiene? ¿O será candidato a un cambio de gabinete pronto? Dejo la pregunta ahí. Claro. Un nuevo cambio. Bueno. Se vienen tiempos de cambio. Habría sido un buen eslogan, ¿ah? Se vienen tiempos de cambio y... Sí. Porque realmente, claro, de autoridades, claro. No, y no tan solo se vienen tiempos de cambio, dijeron que se venían tiempos de emergencia. Claro, estamos viviendo los tiempos de emergencia en la práctica, pero no por un análisis teórico, sino que en la práctica estamos en una emergencia y nos podemos dar cuenta que la reacción para resolver la emergencia, yo diría que está muy lenta, más lenta de lo que necesitaría el país. Sí, pero yo creo que es importante acá recordar una cosa, porque hay una postura también política de fondo que tiene que ver con quienes están gobernando el día de hoy. Porque quien está gobernando es el Partido Republicano, ¿cierto? Que tiene alianza con otros partidos, con la derecha de este país, con los libertarios, que los vimos en redes sociales hace poco tiempo, lamentablemente no dándonos buenas noticias. Y ellos tienen una propuesta para el país. Y la propuesta es achicar el Estado lo más que se pueda para generar el libre mercado, ¿cierto? Hablan de la libertad, pero resulta que esa reducción del espacio y esa tercerización de los servicios es justamente lo que nos tiene ahora en esta situación. Servio, por ejemplo, no puede llegar y hacer casas. Servio tiene que licitar todo, tiene que trabajar con empresa privada para poder dar soluciones habitacionales, por ejemplo, y esto la gente no lo sabe. Entonces, ¿en qué se traduce una postura como la que tiene el gobierno actual en la vida de las personas? Se traduce justamente en esto, se traduce en que todo está tercerizado, en que no tenemos un Estado potente, que no hay garantías, ¿cierto?, de una protección social que nos permita enfrentar las emergencias que estamos viviendo. Bueno, lo que tú señalas, Carolina, con toda razón, es precisamente lo que estuvo en discusión no hace mucho, que dice relación con la subsidiariedad del Estado. Exactamente. Sí, en la Constitución nuestra, la que está vigente, establece que el Estado es un Estado subsidiario. ¿Y qué implica eso? Que no puede en forma directa realizar ninguna acción que puedan hacer los privados. Y ese es el tema. Por eso se tiene que tercerizar todo. Bueno, yo creo que estamos ya en la otra mirada, llegando casi al final de nuestro programa. Uy, pero qué cortito se nos hace. ¿A que nos gusta el pelambre a nosotros? ¿Qué dice la gente que nos escucha? Está bueno el pelambre, ¿ah? Bueno, con un tecito, faltaron las sopaipillas. Faltaron las sopaipillas. Pero está muy caro el zapallo. Y nos hubiéramos quedado mucho más rato acá conversando. Además que hay tanto tema que conversar y las emergencias son siempre una situación que hay que prepararse, Exactamente. Tienen que prepararse las personas, tienen que prepararse las comunidades, tienen que prepararse las empresas y tiene que prepararse el gobierno, el Estado. Sobre todo el gobierno. Sobre todo el gobierno, las autoridades tienen que prepararse frente a una emergencia. Sí, porque hay gente que ya está afectada y que no se va a volver a preparar porque ya está en una situación muy compleja en este momento, entonces es muy difícil que ciertas familias, que ciertas personas puedan prepararse para lo que viene ahora. Sí. Entonces ahí la responsabilidad debe ser del Estado. Sí. Tiene que haber algo que nos proteja, ¿no? No puede ser que sálvese quien pueda. Y además las empresas, las empresas de servicio, por ejemplo, no pueden, en este caso, aducir fuerza mayor, que es una de las causales muchas veces que lo exime de responsabilidades, porque hay una fuerza mayor.
Exacto. En este caso, este era un temporal que se venía anunciando con esta misma precisión, como decía Jorge, con esta misma cantidad de milímetros caídos, la hora, el día exacto, se venía anunciando hace varios días atrás. Por lo tanto, no hay una fuerza mayor, no es algo imprevisto, se podía prever. Bueno, mira, yo quiero darle lectura a una especie de resumen de lo que hemos conversado y que nos la entregó nuestro periodista y que dice lo siguiente. Valparaíso no necesita soluciones de emergencia cada invierno. Necesita planificación, inversión pública y una mirada de largo plazo que permita enfrentar los desafíos estructurales de una ciudad patrimonial que merece desarrollarse con dignidad y seguridad para todos y todas. Yo creo que es un resumen. Sí, exactamente. Se resume ahí todo lo que hemos estado de alguna forma conversando en este espacio de La Otra Mirada. La otra mirada por Radio Portales. Radio Portales. Y retransmitida por Tierra Amada. Ahora venimos a la parte final. La parte que me gusta a mí. Que hemos dado y que hemos dicho que es el minuto de confianza. Y en primer lugar vamos a dejar a la dama. Siempre me tiran a los leones primero, siempre. Bueno, si tú no quieres, lo cambiamos. No, está bien, está bien. Ya. No hay problema. En no hay todo problema. caso, Carolina Fernández con su minuto de confianza. Sí, y vamos a recordarle también a quienes nos observan, porque vamos a recordar primero que esto es transmitido por Radio Portales, la primera de Chile, retransmitido por Radio Tierra Amada, pero a la vez estamos en redes sociales, estamos en Instagram y ahí nos pueden seguir La Otra Mirada. Entonces ahí no solamente nos pueden seguir, sino también ver. En YouTube también. Y en YouTube. Entonces tenemos este semáforo que cuando se pone la luz verde podemos hablar todo lo que queramos. Y una vez que se apaga, que llega la amarilla, hay que ir cerrando para que en la roja ya no estemos interrumpiendo. Ya, entonces le voy a pedir que, mire, se me fue el minuto y no quería hablar de esto, era para presentar el... Que reseteemos. Claro. Ya. Entonces... Ya. Para poder hablar con confianza y tranquilidad. Ya, ahora sí. Ya, porque si no yo me pongo nerviosa. No, espere. Pero No falló. hay una contingencia. Yo voy a empezar mientras tanto. No, hay una contingencia, Jorge y Yanino, que ha estado llamando la atención a través de las redes sociales principalmente. Y es que hay personas del Partido Libertario que han hecho mofa de ciertas situaciones que no son para hacer mofa. Y hay una controversia en relación con esto y creo que es bueno abordarlo, sobre todo con este personaje que ha estado en la palestra, que ha sido Ignacio Omeña, ¿cierto? Con esta celebración de su cumpleaños, con este video que grabaron, la cofradía que se llaman y que han hecho una especie de apología a la pedofilia y eso es algo que no nos puede ocurrir como sociedad. Salió también el Kaiser a hablar. Bueno, hay varios Kaiser, pero salió el ex, claro, el Johannes Kaiser, a decir que, bueno, entonces cada uno puede pensar lo que quiera. Y el problema es, y ahí es donde yo digo, ¡ay, qué miedo! Porque lo que piensa cada uno de estos personajes que pueden reírse y que pueden naturalizar algo tan tremendo como el abuso sexual y sobre todo el abuso sexual infantil, y no solo el abuso sexual infantil, sino también el abuso hacia personas con discapacidad, me parece tremendo porque es naturalizar ciertas conductas que por lo menos culturalmente estábamos intentando erradicar de nuestra sociedad. No se puede naturalizar este tipo de cosas, no se puede bromear ni con cosas que atenten con la dignidad de las mujeres, ni de las infancias, ni de las personas con discapacidad. Así que eso, yo quería referirme a ese tema porque lo encuentro grave. Gravísimo. Gravísimo. Gracias, Carolina. Vamos entonces yo con mi... Yanino. Con el minuto de confianza. Con mi minuto de confianza. A propósito un poquito de lo que estábamos comentando por ahí respecto de las autoridades, llevamos 37 autoridades entre ministros, ministras, subsecretarios y seremis o renunciados o removidos de sus cargos.
en este país, en este gobierno, está renunciando, o se le está pidiendo la renuncia en realidad, a una autoridad relevante, digamos, Ceremi, subsecretarios y ministros, cada 4 días. Una autoridad cada 4 días está saliendo de este gobierno, que además nos decía antes de asumir que estábamos en una crisis, que ellos venían a poner orden, que iba a ser el gobierno de los mejores, de que antes éramos estudiantes en práctica quienes estábamos en el gobierno anterior, y sin embargo aquí ha salido gente por acusaciones graves, por test de drogas, por incapacidades, por ineptitud, y por lo tanto es bien relevante que no nos hagamos eco de estos cantos de sirena que hablan de gobiernos que vienen a arreglarlo todo, a solucionarlo todo, con una especie de postura moral, digamos, de que vienen aquí a resolver, y sin embargo tienen una crisis enorme de gobernabilidad. Gracias, Yanino. Bueno, el negacionismo ha venido planteando últimamente una serie de situaciones que la humanidad creía superadas. Resultó casi anecdótico en un principio darnos cuenta de que aparecieron los terraplanistas, que dijeron que la Tierra era plana. Pero si ese es un tema superado de la época de Cristóbal Colón. Mucho antes. Si ocurre que la Tierra es redonda, está requete probado y fotografiado, pero resulta que hay gente que dice que no, que la Tierra es plana. Y este negacionismo ha ido cundiendo y ha llegado a estratosferas pero increíbles de, no sé si decir ignorancia o decir sencillamente sectas, o realmente no sé cómo calificarlas. O mala fe. O mala fe. Pero resulta que ahora campea un negacionismo de las vacunas, por ejemplo. Hay gente que son antivacunas y que dicen que no es necesario vacunarse, cuando se descubrió hace rato de que las vacunas lo que significan es que le permiten al organismo crear los anticuerpos necesarios para que cuando el virus verdadero entre, tenga la fuerza suficiente para rechazarlo. Y resulta que ahora aparecen los que no están de acuerdo con que exista el cambio climático. Oye, y hay personalidades importantes, pues, como el presidente de Estados Unidos, que dice que no existe el cambio climático. Pero ¿cómo si todo el mundo está viviendo los resultados del cambio climático? Todos los científicos de todos los sectores y de muchos países están demostrando que el cambio climático se está expresando en lo que está significando estas torrenciales lluvias en nuestro país, por ejemplo, como los incendios en Europa, que son enormes, y etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo cómo hay un cambio en el clima que veníamos viviendo hace rato. Y por lo tanto, decir que el negacionismo podría tener algo de razón, yo creo que es una aberración. Gracias. La otra mirada por Radio Portales. Nos estamos despidiendo entonces, Sí. y nos veremos la próxima semana, porque este programa va toda la semana, así que los esperamos. Síganos en redes sociales, YouTube, Instagram, y también sigan escuchando Radio Portales. Saludos a todos nuestros auditores y Llueve o auditores. truene, aquí vamos a estar. El próximo viernes. Próximo viernes. Nos vemos. Chao. Chao. Porque entender el presente exige mirar más allá de los titulares, donde las ideas dialogan y la información se convierte en conocimiento. La otra mirada, con nuestros panelistas Carolina Fernández, Yanino Riquelme y Jorge Andrade. Conversación, análisis y reflexión sobre los principales acontecimientos de la actualidad nacional e internacional. Finalizamos La Otra Mirada en Radio Portales de Valparaíso. Gracias y continúe la programación de la Primera de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.